Bien, hermanos, qué lindo es poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar justamente de estas 5 maravillosas palabras. ¿Cuáles son esas 5 maravillosas palabras? Ya hice una introducción acerca del capítulo 2, que es la oración de Jonás, que también se dice que es un salmo, pero esta oración de Jonás, nosotros vemos que la finalización de su oración tal vez no es de la forma que nosotros estamos acostumbrados a finalizar nuestras oraciones cuando decimos en el nombre de Jesús, amén. La oración de Jonás, en el versículo 9, después que él ha hecho toda su oración, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, amén. Sería así como nosotros finalizamos nuestra oración. Pero sin embargo Jonás no dice amén, sino que él termina la oración diciendo, la salvación es de Jehová. Estas 5 maravillosas palabras podríamos decir que es el centro, la médula, el tema central, la idea central de todo el libro de Jonás. Por eso es que necesitamos nosotros que todos nosotros veamos que de parte del Señor hay algo que debemos expresar cada vez que oramos convencidos, y que es la expresión de decir, gracias Señor por la salvación que tú me has dado. Gracias Señor por todo lo que tú nos has bendecido. Pero principalmente cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo esta verdad. La salvación es de Jehová. Resume todo el libro. ¿Por qué? Porque es un libro de salvación. Habla de la misericordia de Dios, habla del amor de Dios, habla de todo lo que Dios nos está mostrando a través del libro. Por ejemplo, que Él salvó. Salvó al capitán, salvó a los marineros, salvó a la nave de hundirse, salvó a Jonás con el pez. Va a salvar Nínive, aquella gran ciudad. O sea, la salvación es una expresión permanente en todo este libro. Por eso es que podemos ver claramente que Jonás aprendió esta profunda concepto teológico en una escuela, extraña universidad, facultad teológica, nada más y nada menos que dentro del vientre de un gran pez. Esto es lo que nosotros podríamos decir, ¿cómo es esto? Mientras él estaba en un lugar apretado, asfixiante, oscuro, húmedo, incómodo, estaba allí en el vientre de un pez maloliente, un lugar que uno podría decir, ¿cómo puede ser justamente que Jonás pueda expresar una tan bonita oración y proclamando una verdad tan intensa como estas 5 maravillosas palabras? La salvación es de Jehová. Así que si tuviéramos que nosotros pensar que esta es una frase que dice todo, que es profundo, que es mucho, no sonaría igual si nosotros dividimos estas 5 palabras y tratar de esa forma extraer una enseñanza. Si bien es cierto, podríamos nosotros hacerlo, pero ir definiendo cada palabra en forma encadenada hasta formar la oración nos va a dar el mensaje. Porque yo podría decir Jehová y nosotros decimos es el nombre de Dios o uno de los nombres manifestados de Dios. Yo podría decir la palabra de y no podríamos decir muchas cosas. Yo podría decir la palabra la y también podríamos decir qué quiere decir o qué está diciendo con esto. O si usaría la palabra salvación, bueno, naturalmente nosotros podríamos desprender desde el concepto de salvación, pero cuando unimos estas 5 palabras, que hay un mensaje preciso, que hay algo maravilloso, en la cual nosotros podemos decir amén y creer que esto es así, entonces podemos extraer un mensaje en la cual podamos nosotros aplicarlo también a nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es que comienza diciendo la. La es una palabra singular. Desde hecho, al hablar de la singularidad, quiere decir que no hay otra. No hay dos,
no es plural, no hay muchos, por lo tanto nosotros ya somos capturados al encontrar que esta palabra la, cuando forma la frase las salvaciones de Jehová, podemos entender que no hay otra, que es una sola, que Cristo es solamente el que puede salvar. La salvación es de Dios, la salvación es del Señor, la salvación es de Jesucristo. Y al decir es única, no hay otra, es irrepetible. Ni el hombre más intelectual en el mundo, ni el conjunto de los hombres más sabios del mundo pueden crear la idea de salvar de esta forma. Recuerde que hemos visto nosotros en esta serie que la salvación de Dios es inesperada, cuando dice en el versículo 17 del capítulo 1, pero, ese pero es cuando Dios irrumpe, cuando Dios entra en escena, cuando Dios hace la obra, entonces la salvación es inesperada cuando dice pero. La salvación también es divina cuando dice pero Jehová, no otro, solamente Jehová. Entonces la salvación es inesperada y la salvación es divina. Y también vemos nosotros que es planificada cuando dice tenía preparado. Dios es un Dios que manifiesta un orden perfecto para todas las cosas. Tenía preparado. La salvación es de Jehová, ¿por qué? Porque Dios es el que salva inesperadamente. Dios es el que nos da una salvación divina, es Él el que salva. Es una salvación planificada cuando dice, pero tenía preparado. Es una salvación claramente inexplicable. ¿Por qué? O es incomprensible. ¿Por qué? Porque no tenía preparado un barco, sino un gran pez que tragase a Jonás. Y es sobrenatural porque tragó a Jonás, no lo mató, sino que lo conservó durante 3 días y 3 noches. Y la salvación de Dios es testimonial, puesto que Jesús usó esta historia para hablar de la señal, y es que nosotros seguimos hablando de esa señal que Cristo murió y resucitó como un testimonio de la vida eterna. Y por supuesto que esta salvación es para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando dice la salvación, la es única. Primero que no hay otro Dios, nadie más puede salvar. No existe ninguna religión que provea de salvación. No existe ningún otro Dios que pueda manifestar salvación. Hay un solo Dios y su palabra está publicada para que podamos entender su amor y su misericordia al dar a su Hijo para salvar a los pecadores. Por eso es que nadie puede salvar así. Absolutamente nadie. Por eso es que hay una sola salvación y es la singularidad de la palabra la. La segunda palabra es salvación y ya unimos la salvación. Dios es claramente el que salva. Es únicamente el que salva. El arminianismo no pensaría de lo mismo porque el arminianismo cree y sostiene que Dios hace una parte y el hombre tiene que hacer otra parte. Por eso es que se ha utilizado mucho lo que es el decisionismo o el decide tú o el tú abre la puerta de tu corazón o tú busca al Señor. Cuando todo eso la Biblia echa por tierra cuando dice justamente que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y principalmente la expresión de la salvación es claramente resurrección, hermanos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros, resucitándonos de entre los muertos. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra fe, especialmente las doctrinas de la gracia, creemos en la soberanía de Dios y creemos que la salvación es de Dios y por eso es que el hombre no colabora ni participa absolutamente en nada para su salvación. Por eso es que la singularidad de la salvación, no hay otra, solamente hay una, nos lleva a ver a nosotros que esta salvación es un acto de misericordia de parte de Dios, de librar a alguien que está en peligro inminente y trasladarlo a un lugar seguro en que pueda vivir para siempre. Por eso es que la salvación de hecho es que Cristo nos salvó,
pero la salvación aplicativa, nosotros estamos siendo salvados. Por esa razón es que Dios cuida y defiende su salvación y su plan de salvación y su evangelio que publica la salvación, de tal manera que el apóstol Pablo dice que sea maldito aquel que cambia o distorsiona o pervierte el evangelio. No podemos aceptar un evangelio diferente al que hemos oído, el que está en la palabra del Señor, porque cualquier otro evangelio es anatema. Cualquier persona que predique un evangelio falso es anatema. Por esa razón es que vemos que Dios defiende su salvación, guarda su salvación, amenaza y castiga a aquellos que pervierten la salvación. ¿Por qué? Porque claramente la salvación del Señor es una salvación predicha. Desde Génesis 3:15, Dios le dijo a la mujer que la a la serpiente le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y los profetas del Antiguo Testamento ya anunciaban el tiempo, anunciaban el lugar, anunciaban de qué tribu, de qué pueblo, de qué forma, cómo iba a ser el nacimiento en forma profética, porque Jesucristo iba a venir a cumplir con todas esas cosas. Por eso es que la salvación es predicha, es profetizada. Número 2, la salvación es iniciada. ¿Cuándo? Cuando llegó Jesucristo y nació en Belén. Y los astros anunciaban las verdades y los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Y la señal de las estrellas guiando a reconocer el nacimiento de Jesús. Jesús nació, esa salvación fue iniciada y fue iniciada en este mundo con persecución, con el intento de Satanás de destruir a Jesús, de matar a Jesús. Por eso es que incitando el corazón de Herodes para que matase a todos los niños que habían nacido, es lo que vemos nosotros que no era un nacimiento común, no era un nacimiento de cualquiera, sino que era nada más y nada menos Dios encarnado viniendo a iniciar la misión que iba a cumplir. Por esa razón es que esta misión iniciada se manifestó durante todos los días de su vida, durante 33 años viviendo de una forma correcta, sin cometer un pecado, en obediencia perfecta, en guardar la ley de una forma magistral, en hacer todas las cosas agradables a los ojos del Padre, cumpliendo cada requisito de la ley, haciendo que todo sea cumplido en Él, porque Él vino a vivir por ti y por mí, y luego iba a morir por ti y por mí, porque Jesús no vino solamente a morir en la cruz, Él vino a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Tú te has enredado en las pasiones de este mundo, has caído en pecado, te sientes en lo más profundo como Jonás, te sientes que has huido, que has roto el pacto, te sientes que has defraudado al Señor por tu caída, te sientes que estás en lo profundo del abismo, en la oscuridad, piensas que se han cerrado los cerrojos de la tierra y que nunca más vas a salir, que estás allí en el olvido. Hermanos queridos, esta oración de Jonás, que termina diciendo las salvaciones de Jehová, es porque él dice: tú has oído mi oración cuando estaba en angustia. A ti, hermano, a ti, hermana, que estás caído y que estás en esta posición, déjame decirte que es maravilloso el Dios que nos favorece. Por esa razón es que la salvación es predicha, profetizada, la salvación es iniciada. Jesús vino a vivir esta vida en este mundo, cumplió su ministerio a la perfección, agradó al Padre, honró a sus padres, obedeció en toda la ley, cumplió con cada una de las cosas, porque la salvación también iba a ser lograda. ¿Cuándo? Cuando en la cruz del Calvario, antes de exhalar su espíritu, antes de entregar su vida a la muerte, él dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada, todo ha sido cumplido, ya no hay demanda por la ley, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, porque al morir Él pagó por ti, pagó por mí
perdonándonos todos los pecados, reconciliándonos con el Padre, lavándonos para siempre, justificándonos en su justicia que Él ganó por sus méritos, nosotros somos favorecidos. Por eso es que la salvación, Dios la guarda, que nadie la adultere, que nadie altere su salvación, que nadie quiera decir del Evangelio algo diferente, porque la verdad está en la palabra cuando dice que Él ha predicho, ha anunciado, Él ha iniciado al venir a este mundo a encarnarse y vivir. Él ha logrado esa salvación al morir en la cruz y estuvo 3 días en el sepulcro. Pero ¿saben, hermanos, por qué también nosotros vemos que es el Señor? Dios defiende su evangelio, que nadie se atreva a cambiarlo, porque la salvación también fue confirmada, mis hermanos, al resucitar victorioso el 3er día, triunfante sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la condenación. Jesucristo resucitó. Por eso es que la salvación es predicha, la salvación es iniciada, la salvación es lograda, la salvación es confirmada cuando Él se levanta de la cruz. Pero ¿sabes por qué también Dios Padre defiende su evangelio, defiende la salvación? ¿Saben por qué es única esta salvación? Porque también es proclamada y expandida, mis hermanos. La iglesia recibió el poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a ser testigos de Jesucristo, hablando y anunciando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hoy te toca a ti y me toca a mí, hermanos. Este mensaje de la salvación no se cambia por nada, no se negocia por dinero, no se negocia por posiciones, no se logra con méritos humanos, no es manipulable por la envidia y el corazón perverso del hombre. Es pura gracia y misericordia que Dios ha derramado por los méritos de Jesucristo logrado en la cruz del Calvario. Por esa razón es que Dios guarda su salvación. Así que la salvación es predicha, profetizada, es iniciada en su ministerio en la tierra, es lograda al consumar todo muriendo en la cruz del Calvario, es confirmada al resucitar al 3er día, es extendida y proclamada por la iglesia desde hace 2000 años hasta hoy, hasta este mismo minuto, y mañana continúa la tarea. Y por último, la salvación será consumada cuando dentro de poco escuchemos desde los cielos el sonar de las trompetas y todos los ojos veremos al Rey de Gloria viniendo en las nubes con gran poder y con gran gloria a buscarnos, a buscar a su iglesia que Él ha redimido con su sangre, la cual Él se entregó. Por eso es que Jesús es el que se fue. Jesús es el que vendrá, porque su nombre Jesús significa Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Jesús volverá. Es Él el que vendrá otra vez. Por eso, mis hermanos, es que al decirte estas 5 maravillosas palabras, la salvación, ya empezamos a tener el cuadro, el mensaje precioso que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Lo opuesto es que la condenación es del hombre. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse. El hombre no puede hacer absolutamente nada para lograr la salvación. Solamente cree en la obra de Jesucristo. Tú debes creer, solamente cree y recibe el regalo de la salvación. Ya vamos viendo 2 palabras de estas 5. La salvación. La salvación. Y la tercera palabra es la palabra es. La salvación es. Es. Está marcando justamente la dirección del autor. ¿Quién es el dueño de esta salvación? ¿Quién es el que planificó?
La misma palabra dice quién le dio consejo a Dios, o a quién él le preguntó, o a quién le dio opinión, o de quién aprendió sabiduría. Hermanos, no es de este mundo. La salvación no es de este mundo. Es del reino de los cielos. Es del Rey de Gloria. Es de Dios. Jonás estaba maravillado. Vuelvo a decir, quizás nunca oró Jonás de esta forma, siendo él un profeta de Dios, siendo él un anunciador del mensaje de Dios. Su pecado, su huida y la consecuencia de caer lo más profundo y hasta él dejarse morir pensando que ya estaba todo terminado. Quizás ni cuenta se dio dónde estaba él, a lo mejor supuso que estaba dentro de algún animal porque él seguramente no planificó nada de esto, pero Dios tenía preparado un gran pez. Y cuando tragó a Jonás, en ese lugar asfixiante, oscuro, maloliente, húmedo, incómodo, con sus algas enredadas en su cabeza, tal vez sin poderse sacar de la incomodidad que estaba, en un momento él se aquietó y comenzó a pensar. Y recuerden, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Es de él porque él me oyó. ¿Cómo estás tú? ¿Estás en angustia hoy? ¿Ya están corriendo las lágrimas por tus mejillas? ¿Sientes que el corazón está golpeando cada vez más fuerte? Porque tú mismo has bajado el pulgar de tu vida dictando sentencia de muerte, como Jonás al decir, arrójeme y todo va a terminar. Todo se va a calmar, el culpable soy yo. ¿Sabes? Como no era nadie más que Dios el que estaba allí, Jonás dijo, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bendito es el Señor, bendito es el Rey, porque la salvación es ¿de quién más? Solamente de Dios. No hay otro. Porque es Dios el que llamó, Dios es el que le encomendó, Dios es el que siguió a Jonás en su huida, Dios es el que levantó el viento y la tempestad en el mar. Es Dios el que motivó la decisión de arrojarlo, porque Jonás dijo, me echaste a los profundos, no dijo los marineros, dice, tú me echaste a los profundos de los mares. Dios es el que tenía preparado un gran pez. Dios hizo que este pez lo tragara. Dios hizo que conservara a Jonás intacto. Dios es el que oyó el clamor de Jonás. Dios es el que le trajo fe y esperanza de que pronto iba a salir de esa situación. Dios le mandó, le habló al pez a que vomitara a Jonás a tierra. Dios está presente en la salvación. Por eso es que la salvación es de un autor maravilloso, piadoso, misericordioso, de todos los planes perfectos, de providencia divina. Y esta salvación no es de Jonás únicamente, es tuya, es mía y será de todos por cuanto Cristo murió en la cruz del Calvario, aquellos a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Por eso, mis amados hermanos, recréese en esta palabra y véase usted aquí en esta palabra y ahora pueda ver al Dios que aparece en esta palabra y después corra 2850 años al hoy, donde usted está ahora en su habitación, en su cocina, con unos mates, con lo que sea, donde usted esté ahora, usted diga, eres tú el mismo Dios de Jonás, eres mi Señor, mi Señor. Probablemente usted me dirá, pero yo ya soy salvo. Está bien, es muy bueno eso.
Y la salvación no es la puerta de entrada, sino que es un camino. Estamos en un trayecto. Si usted inició por la puerta que es Cristo Jesús, el que por mí entrare será salvo, pues usted es salvo. Pero acuérdense que estamos siendo salvados. Estamos siendo trasladados justamente de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas a otro lugar. Por eso, mis hermanos, debemos ver cuán importante es la palabra es, pertenencia, es, no será, no puede ser, es de Dios. Si usted está esperando en alguien más y no es en Jesucristo, está perdiendo el tiempo, porque nadie más puede salvar. La oración de Jonás se dirigió al único que lo escuchó desde su santo templo, pero que a la vez estaba con él en el vientre de un gran pez en las profundidades del abismo de los mares. Maravilloso es el Señor. Cuarta palabra. La salvación es de. ¿Por qué hay este de? Porque apunta y sellas directamente el autor y el que consuma, y el que lo logra, el que lo hace. Es la firma del cuadro de un artista, es el sello bajo de una partitura de una obra maestra, es el mármol de una edificación espectacular donde muestra quién es el arquitecto, es el sello de garantía, es la firma del autor, el que lleva los loores. Esta salvación tiene un sello. Ese sello es maravilloso, aplicado en la vida de nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, limpiándonos y lavándonos. Pero el sello es del Espíritu Santo de Dios, que nos sella como propiedad suya. Usted y yo tenemos en nuestra frente escrita el nombre de Jesucristo. No hay lugar para ningún sello de bestias, hermano. Esos son para los que no están escritos en el libro de la vida. Usted y yo jamás seremos sellados con ningún sello, porque el sello no va a ser futuro, sino que ya vienen sellados desde Caín, hermanos. Todos los que han sido echados, expulsados de la gloria de Dios. Los que hemos nacido de nuevo no tenemos nada que ver con este mundo, porque todos son de abajo, nosotros somos de arriba, como Jesús le dijo a los judíos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y usted y yo somos inseparables en Cristo Jesús. Por eso es que este D es el sello de garantía. Nuestra frente lleva el nombre escrito de Jesús. Nuestro Señor, nuestro Salvador, fuimos escogidos por amor y llevados y direccionados justamente para que un día seamos transformados en gloria. No hay condenación. Solamente hay perdón, solamente hay esperanza, solamente hay llanto de alegría, solamente hay la esperanza de la gloria venidera en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es que nosotros vemos que el nombre de Jesús, hablando de que Él es el que salvará a su pueblo, está marcando justamente la pertenencia, somos de Él. Y Él dijo en su oración: Padre, a los que me diste, yo los he guardado en tu nombre. Tuyos eran y me los diste. Amados hermanos, somos del Señor. Somos del Señor. Las profecías fueron cumplidas sobre el Salvador. Un pequeño pueblo como Belén acunó al Salvador. Ese pequeño pueblo de Belén vio nacer al Salvador, y esa familia escogida como bendita para que sea el seno, el hogar donde naciera nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Virgen María. Encontramos también que la cruz fue el final de una etapa donde Jesús consumó su obra, y la tumba, el fiel reflejo, testimonial de la resurrección y de la vida. Por eso, mis hermanos, es que la iglesia es portadora del mensaje de quién somos, a quién pertenecemos, porque Él pagó nuestra libertad y nos compró con su sangre preciosa. Como Pablo dice, ya no somos nuestros, somos del Señor. Y la quinta palabra
es la palabra Jehová. La salvación es de Jehová. Jehová es el autor de la salvación. El único Dios que existe, el único Dios que planificó todo, el único Dios que expresó su amor y su misericordia para salvarnos. El hombre es culpable, el hombre es el que merece la condenación por sus delitos, por sus pecados. Por eso es que la salvación es de Dios y lo opuesto es que la condenación es del hombre. Y el hombre no puede culpar a Dios porque es el hombre que es culpable de sus propios pecados. Pero la misericordia y la gracia de Dios trajo justamente que el Evangelio sea anunciado aún por el mismísimo Jesucristo, cuando dice el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado, y Él empieza a predicar: arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento que nos lleva al perdón, y el perdón nos viste de justificación, y la regeneración nos hace nuevas criaturas, mis hermanos. Por eso es que es maravilloso saber que no hay otro Dios que pueda salvar. Y si es tu Dios, y es mi Dios, el Dios de la Biblia, gózate. Aunque hayas caído, gózate. Aunque hayas pecado, hay perdón. Porque ya fuimos reconciliados. Porque es el Señor el que se deleita en amarnos de una manera maravillosa. Por eso, hermano, es que usted es una obra escrita del Señor. Su historia es un testimonio de vida para anunciar las maravillas del Señor. Tal vez usted no estuvo en el vientre de un pez. Tal vez usted no estuvo en una tempestad. Tal vez usted no estuvo en lo más profundo de un mar. Pero usted tiene su historia. Usted tiene su historia. Usted sabe de dónde el Señor te oyó. Sabe el Señor de dónde, cuando tu alma desfallecía, clamaste y Él te escuchó. Tú sabes qué es lo que pasó el día que la salvación llegó a ti, que Cristo nació en ti como una nueva criatura. Tú sabes que algo ha pasado en tu vida, que no eres el mismo. Tú sabes que aunque estés enojado, que aunque estés deprimido, aunque te sientas débil espiritualmente, tú sabes que perteneces al que te compró. Tú lo sabes y lo sientes. Intentas huir como Jonás, pero no puedes. Porque el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? No puedo huir de ti. Ese es nuestro Señor. Por esa razón es que para la aplicación y la conclusión de este sermón, quiero preguntarte, si tu oración, qué lindo sería que después de decir amén digamos: las salvaciones de Jehová, ¿no? Que es un amén, es el amén de Dios. Pero quiero preguntarte, ¿cómo debería ser tu actitud, nuestra actitud, sabiendo lo que significa estas 5 maravillosas palabras? La salvación es de Jehová. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Qué deberíamos hacer? Creo que hay 6 cosas que podríamos hacer. La primera es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque no te salvas tú, no me salvo yo. No depende de ti ni de mí la salvación. Es de Él. Él es el que nos salva de principio a fin. Así que, ¿qué deberías hacer? Confía en el Señor. Confía. Confía que Él es poderoso para guardarte. Él es poderoso para llevarte hasta el final. Él te presentará delante de Él como una esposa sin manchas, sin arrugas. No es por tus méritos. No soy yo el que lo logro. Es Jesucristo. Si la salvación es de Él, pues confía en Él. Así que deja de escuchar al diablo que te miente diciendo: tú no eres salvo. Tú te vas al infierno. Basta, dile basta. Si crees que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario en tu lugar, para darte a ti vida cuando Él moría en la cruz, y tú recibes el regalo de la vida eterna, pues dile a Satanás: vete, mi fe está puesta en Jesucristo, y yo creo. Por eso es que lo primero que tienes que hacer es confiar
Debes confiar en Jesucristo, tu Salvador. Número 2, debes pedir que te salve. Y si tú dices, pero ya soy salvo, bueno, entonces dile que esa salvación nunca se opaque, ni que se apague el gozo por causa de tus caídas. David decía, vuélveme el gozo de mi salvación. No es pedir que a cada rato me estés salvando, pero dile al Señor que te haga recordar cuán hermoso es ser un hijo de Dios y cuán hermoso es ser salvado. Dile al Señor. Por eso es que nosotros debemos estar convencidos y seguros de quiénes somos. Confía en el Señor, dile que te vuelva el gozo de la salvación, que todos los días sienta como si fuera que acabas de ser salvado. ¿Sabes cómo? Como el maná. Dice que cada mañana llovía maná del cielo. Nosotros queremos muchas veces acumular gracias para que nos dure por mucho tiempo, por muchos días. Y sabes, cada mañana el Señor renueva su misericordia y su gracia para nosotros es aplicativa. Es como que cada mañana somos salvos nuevamente. Porque cada mañana nos da gozo al saber de dónde el Señor nos salvó. Número 3, debes vivir agradecido. Debes vivir agradecido siempre. Como dice el Salmo, cada día te bendeciré y alabaré tu santo nombre. Cada día, no un día domingo, no un día de reunión, cada día. Cada día como tú te lavas la cara, cada día como desayunas, cada día como haces tus tareas, cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Debes confiar en el Señor, debes pedir que el gozo de tu salvación sea permanente, debes vivir agradecido siempre, todos los días. Cada día agradecer al Señor. Número 4, debes demostrar diariamente en tu forma de vivir que tú eres salvo. O sea, tu testimonio. Porque el testimonio no lo ponemos nosotros, sino los demás que nos observan. ¿Cómo es ese hombre? ¿Cómo es esa mujer? Es diferente a todos. Es distinto a los demás. Es alguien especial. La gente fijará la mirada en ti porque no ve lo mismo que ven otros. Vive de una manera que hable de Cristo. En tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres, en la responsabilidad que estés haciendo, en lo que hagas, no lo hagas para el ojo porque te están mirando, hazlo para la gloria de Dios, dale excelencia a todo lo que hagas. Y sabes, hermano, hablará mucho más tus hechos que tus palabras de Cristo Jesús. Porque alguien te puede decir, tú eres diferente, ¿qué tienes? Y entonces tú puedes decirle, es que ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y es suficiente para que tú le hables del maravilloso evangelio con estas 5 palabras. La salvación es de Jehová. Debes confiar en el Señor. Debes pedirle que te dé gozo de tu salvación todos los días. Debes vivir agradecido siempre. Debes demostrar diariamente en tu forma de vivir. Ahora, número 5, debes pedir a Dios que salve a otros también. Si lo hizo contigo, ora. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tus parientes, ora por tus compañeros de trabajo, por tu jefe, ora por tus profesores. Pídele a otros. Ese ejemplo de la física. Si yo tiro una piedra en forma horizontal, va a ir a la misma velocidad de despegue y va a morir cuando pierde la inercia. Pero si yo esa piedra la tiro hacia arriba, por el peso de la gravedad vuelve 4 veces más fuerte y más pesada. Esto es un principio que nos ayuda a entender de que no le hables tanto a tu pariente de Cristo, háblale a Cristo de tu pariente. Porque ya sabes que la salvación es de Él.
Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi hija. Salva a mi esposo, a mi esposa, Señor. Salva a este vecino, Señor. Salva a esta persona. Dile al Señor, sálvalo. Ábrele su corazón, abre sus ojos, dale arrepentimiento, dale fe para que pueda creerte. La salvación es del Señor. Por eso pídele al Señor que salve. No te canses. Si desde lo profundo, en el vientre de un pez, en lo más profundo, el Señor oyó y tu oración llega hacia el templo mismo del Señor, ¿cómo no le vas a pedir? Sálvalos, sálvalos, Señor. Debe ser tu oración. Yo tengo por quién pedir, tú también tienes por quién pedir. Y número 6, debes predicar el Evangelio con confianza. Porque tú y yo no salvamos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Pero sabiendo que Dios es el que salva y sabiendo que Dios en su misericordia escogió a muchos, escogió a un gran pueblo, millones de todo pueblo, tribu, lengua y nación en todo el mundo, a través de los tiempos. Yo no sé quiénes son, tú no lo sabes, pero sé que están y necesitan oír el Evangelio. Así que te ayuda a predicar con convicción, con seguridad, con confianza. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos una voz que pregona, pero la salvación es del Señor. Por eso, mis hermanos, quiero concluir este mensaje, esta oración de Jonás, que él termina diciendo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ese es el amén. La salvación es de Jehová. Repítelo conmigo allí donde estás. La salvación es de Jehová. Amén. Y cuando él dijo esto, Dios habló. Versículo 10. Dios habló. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra. La salvación se concretó cuando Dios dio la orden y el pez obedeció y las tinieblas retroceden y lo seco se vuelve en manadero de agua y lo que era infértil se vuelve en huerto recién regado, y donde no había vida ahora hay vida, y donde había oscuridad ahora brilla la luz. Así obra Dios. Cuando tú clamas a Él, esperas en Él y tú dices: Señor, tuya es la salvación. Tú me estás escuchando, pero no preste atención a mi voz. Ahora escucha la voz del Espíritu Santo de Dios que te está hablando por su palabra. A Él debes obedecerle. Yo soy como el ringtone de un teléfono que solamente está haciendo un sonido, pero quien te llama es Dios. No huyas más. Después de esto viene la nueva oportunidad de parte de Dios a Jonás. No huyas más, no te resistas más. Cae de rodillas donde estás, ora al Señor. Dile que tú le crees a Él y a su Evangelio. Y dejarás que el Señor obre. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oración de Jonás. Gracias, Señor, por estas maravillosas 5 palabras. La salvación es de Jehová. Por eso, Señor, toda la tierra te adorará y a tu nombre cantará. Y se unirá al cántico de los redimidos y de los 24 ancianos y de los serafines, arcángeles, ángeles y los 4 seres vivientes. Toda rodilla se doblará
y toda lengua va a proclamar el nombre que es por sobre todo nombre. Tu nombre es Jesús, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias, Señor. Qué maravilloso va a ser ese día. Tan pronto vamos a estar en ese día, Señor, revestidos de gloria. Ya no habrá memoria de esta tierra, de este mundo. Ya no habrá memoria de nuestros pecados, nuestros errores. Ya no habrá lágrimas de dolor, ni enfermedad, ni muerte. Ya no existirá más. Seremos tal cual como tú eres, Señor. Porque esta frase, la salvación es de Jehová, se volverá a decir una y otra y otra y otra y otra vez por los siglos de los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, dándote gloria a ti. Todos los redimidos te diremos, amén. La salvación es de nuestro Dios. Tuya sea la gloria y tuya sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Wow.